Reciban todos un cordial saludo. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio. Es una aplicación de las derivadas. Es el ejercicio, bueno, acá creo que se nota, ejercicio número 46 de la unidad 3.4 de la que estamos manejando el libro guía. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, los dos extremos de una tabla de 10 pies de longitud se sujetan a rieles perpendiculares como se muestra en la figura 343. Entonces ahí tenemos la figura, la tenemos aquí. Dice, de modo que el punto P puede desplazarse con libertad sobre la vertical y el punto R puede moverse libremente en dirección horizontal. ¿Qué quiere decir? Que esta tabla que tenemos aquí de 10 pies puede bajar y puede subir. Es decir, que se puede desplazar, obviamente, que si P baja, pues R avanza hacia la derecha. O si R avanza hacia la izquierda o hacia el punto Q, P va a subir, ¿no? Porque está ubicada sobre rieles, ¿no? Dice, con libertad sobre la vertical y el punto R puede moverse libremente en dirección horizontal. Listo. Dice A. Exprese el área del triángulo PQR como una función del ángulo θ indicado. Entonces vamos a resolver cada uno de los incisos. El primer inciso es el inciso número A. ¿Qué nos piden hacer? Dice que expresemos el área del triángulo PQR. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos nuestro triángulo PQR. Mire, se forma este triangulito que tenemos aquí. Entonces nos piden que expresemos el área de ese triángulo como una función del triángulo indicado, ¿sí? Entonces démonos cuenta pues que este es el triángulo, el cual le vamos a expresar el área en función del ángulo indicado, que el ángulo indicado lo tenemos aquí, que es θ, ¿sí? Este es el ángulo θ. Bueno, entonces iniciamos. Por geometría plana, sabemos y recordamos que el área de un triángulo cualquiera va a ser igual a base por altura sobre 2. Es decir, que ¿qué necesito? De los datos que tengo aquí de mi ejercicio, pues necesito establecer la base a que va a ser igual y la altura a que va a ser igual, h a que va a ser igual. Para este caso me doy cuenta que la base es esta que tenemos aquí, es decir, que la base es el segmento QR. O sea que acá yo la base la puedo reemplazar por nuestro segmento que es QR. Y la altura es el segmento PQ de nuestro triángulo. PQ. Listo, entonces como nos piden expresar el área del triángulo como una función del ángulo θ indicado, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que el área de ese triángulo en función del ángulo θ o a de θ, ¿sí? Ojo, notación, ¿no? Si yo coloco f de x es la función, ¿sí? La función o una función con relación a la variable x. Acá es una función con relación a la variable θ. ¿Y quién es esa función? Área. Entonces, el área en función al ángulo θ. ¿A qué va a ser igual esa área en función al ángulo θ? Va a ser igual al segmento QR, que es la base, por la altura, que es PQ, y todo eso dividido entre 2 o multiplicado por un medio. Entonces, el área en función del ángulo θ tiene esta forma, QR por PQ entre 2. Acá expresamos la fórmula. Ojo, pero nos dicen que exprese el área en función del ángulo θ. Aún no lo he hecho. Lo que se hizo simplemente es partiendo de la fórmula de geometría plana para el área de un triángulo, miramos nuestro ejercicio y nos dimos cuenta que la base era el segmento QR, que la altura era el segmento PQ. Y haciendo esa sustitución nos quedó esta fórmula. Ahora sí vamos a relacionar nuestro triángulo que tenemos aquí. Entonces vamos a hacerlo aquí un poco más grande para darnos cuenta
de los datos que vamos a tener. Entonces por acá voy a tener mi triángulo con un ángulo recto. En donde tenemos el ángulo recto pues lo tenemos, o ángulo de 90 grados, lo tenemos aquí. Nos dicen que esto vale 10 pies, que es la famosa hipotenusa. 10, ya sabemos que la unidad es pies, al final colocamos la unidad. El ángulo que nos están dando es este, ese es el ángulo teta. Yo necesito saber el segmento PQ. ¿Cuál es el segmento PQ? El segmento PQ es este de acá, que es este mismo acá. Yo necesito saber este segmento PQ, cuánto vale, y necesito saber ese segmento QR, que es la base, cuánto vale. ¿Listo? En función del ángulo teta. Como me dicen en función del ángulo teta, entonces ¿qué debo hacer? Encontrar una función trigonométrica que me relacione este lado y este lado, obviamente con el ángulo y los datos que tengo acá. Entonces, funciones trigonométricas. Mire, tenemos por ejemplo la función seno. ¿Seno de quién? Del ángulo teta. ¿Cómo se define el seno de cualquier ángulo para ese triángulo rectángulo? Se define como cateto opuesto, que es PQ, el segmento PQ, sobre hipotenusa, sobre 10. Démonos cuenta que acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy relacionando el ángulo con los datos que tengo. Yo acá puedo despejar PQ, que es lo que necesito, y yo tengo que PQ aquí va a ser igual. El 10 que está multiplicando pasa a dividir, es 10 seno de teta. Entonces ya tengo el valor de PQ en función del ángulo teta, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Que relacionamos ese ángulo con los datos del triángulo. Ahora, aplico la función coseno. Coseno de teta. Aquí es igual a la función coseno a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, cateto adyacente es QR, segmento QR, sobre hipotenusa, que va a ser 10. Es decir, que si yo despejo QR, que es lo que necesito aquí, entonces yo digo que QR, el segmento QR, ¿a qué va a ser igual? A 10 coseno de teta. Entonces démonos cuenta que ya tengo el valor de QR y de PQ relacionándolo con el ángulo, ¿sí? Entonces nuestra función área, ¿sí? Con respecto a teta, que va a ser igual. Entonces la función área con respecto al ángulo teta, ¿a qué va a ser igual? A PQ, que es 10 seno de teta, 10 seno QR, perdón. Bueno, sigamos esto. Igual es lo mismo porque la multiplicación es conmutativa, ¿no? Pero siguiendo el orden que tenemos acá ya establecido, sería QR, 10 coseno de teta, 10 coseno de teta por PQ, que es 10 seno de teta. Todo esto va sobre 2. Entonces ya tengo mi función área, mi función área con respecto al ángulo teta. Ya acá puedo multiplicar coeficientes. 10 por 10 sería 100, dividido 2 sería 50. Es decir, que el área en función de ese ángulo teta es igual a 50 por coseno de teta, seno de teta. ¿Listo? Y damos respuesta al primer inciso, al inciso A, que exprese el área A del triángulo como una función del ángulo teta indicado. Listo. Entonces vamos con el inciso B. Entonces ya, bueno, ya aquí este triángulo podemos borrar. Acá explicamos de dónde salió esto que tenemos aquí. Entonces vamos con nuestro apartado B. Dice, encuentre la razón de cambio de A con respecto a teta. Ya les dije a ustedes que la razón de cambio, bueno, hagámoslo acá como con otro color. La razón de cambio es la derivada con respecto a lo que me están dando. Entonces, encuentra la razón de cambio con respecto a teta. O en otras palabras, encuentra la derivada de la función área con respecto a teta.
Entonces, derive área con respecto a teta. Entonces, aquí va a ser igual esto. 50 es una constante, lo puedo dejar acá. Vamos a aplicar o a derivar esto. ¿Esto qué es? Esto, acá tenemos un producto. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues aplicar regla del producto. Entonces, primer término va a ser el coseno y segundo término va a ser el seno. Entonces, según regla del producto, ¿qué dice? Entonces, recordamos, si yo tengo una función h de x que está constituida por dos funciones f de x por g de x, la derivada o la razón de cambio de la función con respecto a x aquí va a ser igual a la derivada del primero, f' de x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de la segunda función. Eso lo vamos a aplicar acá. Con estas dos, donde esta va a ser f y esta va a ser g. Entonces, derivada del primero. Entonces, la derivada del coseno es menos seno de teta. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Hagamos esto, ese 50, esa constante multiplica todo. Entonces tenemos derivada del primero por el segundo sin derivar, que el segundo o la segunda función es seno de teta. ¿Listo? Más, el primer término sin derivar, que es el coseno de teta, por la derivada del segundo. La derivada del seno es coseno de teta. O sea que la razón de cambio del área con respecto al ángulo teta aquí va a ser igual a 50 por. Entonces, organizando un poquito eso, sería coseno por coseno, sería coseno al cuadrado de teta, menos seno por seno, seno al cuadrado de teta. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos que la derivada del área con respecto a teta es igual a 50 factor de coseno al cuadrado menos seno al cuadrado de teta. Acá hay que recordar un poco las identidades trigonométricas y identidades pitagóricas. Por identidades trigonométricas, les recuerdo algo que es lo siguiente. Si yo tengo esto, borremos aquí. Si yo tengo lo siguiente. Bueno, hay unas pitagóricas importantes. Por ejemplo, seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. De ahí se desprenden muchos resultados, ¿no? Por ejemplo, que seno al cuadrado de teta es 1 menos coseno al cuadrado de teta. O coseno al cuadrado de teta es 1 menos seno al cuadrado de teta. Pero me sirve no, porque tengo acá coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Entonces, hay una que me sirve que es la siguiente. Tenemos el coseno de 2 teta. Aquí el coseno de un ángulo doble. Aquí va a ser igual al coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta. Que esto es esto, es decir, que yo esto lo puedo reemplazar por lo que tengo acá. Lo puedo dejar de esta manera, pero es importante dejarlo de forma simplificada. Entonces, ¿yo qué puedo decir ya? Que A' de teta, aquí va a ser igual a 50 por coseno de 2 teta. Y listo, entonces queda resuelto el inciso B. Dice que encuentra la razón de cambio de A con respecto a teta. Entonces, la razón de cambio de A con respecto a teta es 50 coseno de 2 teta. Y ya tendríamos pues resuelto el inciso número B. Bueno, continuamos, vamos con el C. Entonces, un poquito largo, entonces vamos a proceder con la lectura del mismo. Dice, al inicio la tabla está en posición plana sobre el riel horizontal. Es decir, que tenemos por aquí la figurita, que al inicio de la tabla está sobre el riel en esta posición. O sea que por aquí tenemos la tabla. ¿Listo? Con respecto a teta. Al inicio de la tabla está en posición plana sobre el riel horizontal. Suponga que luego el punto R se mueve en dirección del punto Q. Acá vamos a tener el punto R y acá vamos a tener el punto Q. Este punto R se mueve en esta dirección. Si se mueve en esta dirección, como toda la tabla está sobre un riel, entonces ¿qué va a pasar? Pues la tabla va a hacer esto, va a empezar a subir, ¿no? Obligando así al punto P a moverse hacia arriba. Obligando al punto P a moverse hacia arriba sobre el riel vertical. Entonces lo que les digo, cuando R corre hacia Q, la tabla
se va a mover en esta posición, ¿no? Entonces va a ser esto la tabla. ¿Sí? Se va a mover hacia esa posición, es decir, el punto P se va obligado a moverse hacia arriba, lo que me están describiendo aquí. Sobre el riel vertical, al principio el área del triángulo es 0, ¿sí? Obviamente, al principio tenía yo, bueno, el área que nos dan al final de la posición de la tabla es cuando la tabla está en esta posición, pues se forma un triángulo, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Cuando la tabla está totalmente sobre el eje X o totalmente sobre este riel horizontal, pues obviamente no hay área. Entonces por eso dice que al principio el área del triángulo era 0, porque la tabla estaba totalmente sobre el riel horizontal. Era 0, pero y el ángulo pues también 0, pero luego aumenta durante un instante a medida que el ángulo crece. Entonces, a medida que el ángulo que tenemos aquí aumenta, porque la tabla va subiendo y P va subiendo, pues obviamente el área también va aumentando. ¿Por qué? Porque se me va creando el triangulito. Entonces, en primer lugar tenía esto, después aumentó un poquito, obtuve esto, después la tabla volvió a subir, esto vuelve a subir y voy haciendo eso. Entonces el área va aumentando, ¿no? Dice, pero luego aumenta durante un instante a medida que el ángulo crece y después disminuye cuando R tiende a Q. Entonces le estamos jugando. Entonces cuando la tabla sube, aumenta el área y cuando disminuye, pues el área también disminuye. Dice, el área dice que crece y después disminuye cuando R tiende a Q. Cuando la tabla está vertical, el área del triángulo es 0. Pasa lo mismo cuando está horizontal, cuando está acostada es 0, pero cuando está totalmente vertical, la tabla aquí, pues también va a ser 0 el área. ¿Por qué? Porque el ángulo, pues va a ser pi medios, ¿sí? 90 grados. De nuevo, grafique la derivada, grafique la derivada, es decir, el inciso B. ¿Qué es esto? 50 coseno de 2 teta. La derivada, interprete la gráfica para encontrar valores de teta para los cuales a es creciente y los valores de teta para los cuales a es decreciente. Luego compruebe su interpretación de la gráfica de la derivada al graficar la función. Resumiendo, acá nos están explicando el funcionamiento de la tabla, que está subiendo, está bajando, está formando triángulos con determinada área. Que cuando el triángulo está horizontalmente, cuando la tabla está totalmente horizontal, el área es 0, cuando está totalmente vertical, el área es 0. Pero en la medida en que se mueve entre R se acerca a Q, pues el área va a variar. Resumiendo, ¿qué nos piden? Pues que grafiquemos esto, ¿sí? Y encontremos los puntos para los cuales A es creciente el área y decreciente, porque nos damos cuenta que el área de esta figura o de este ejercicio, esta área va a crecer o va a decrecer. ¿Cuándo crece? Cuando R se acerca a Q o viceversa, se aleja, crece o decrece. Entonces eso es lo que vamos a mostrar en qué punto crece y en qué punto decrece gráficamente, ¿no? Y después nos dicen que comprobemos eso ya graficando, pero la función original, que la función original es 50 coseno de teta, seno de teta. Entonces para hacer ello, pues lo vamos a hacer en el software que hemos venido manejando siempre, que es GeoGebra. Acá en GeoGebra vamos a graficar primero la derivada. Entonces la derivada es 50 coseno de 2 teta, que es lo que teníamos acá. 50 por coseno de 2x. Acá x porque pues, la variable que está manejando GeoGebra. Entonces nos arroja eso. Pero démonos cuenta que esto va a estar limitada o delimitado, ¿sí? Acá estamos durante todo el plano cartesiano, pero acá está solamente de este punto de pi de 90. Bueno, mirando en un eje, en el eje X, lo tenemos desde 0 hasta el punto L. Entonces es el punto Q y este va a ser el punto R, que ese es el punto, los puntos de mención, es decir, que no hay necesidad de graficar durante todo el rango, el recorrido. Entonces vamos a delimitar nuestra gráfica acá en GeoGebra. Entonces vamos a decirle acá función, función de la función ¿quién es? F, que la que tengo acá, el valor inicial. Entonces, ¿qué valor inicial le vamos a dar? Entonces el valor inicial va a ser 0, necesito que inicie acá desde 0, ¿sí? No nos importa lo que está en este lado, entonces sería 0, y un valor final
que ese valor final sería pi medios, ¿no? Se está moviendo entre 0 y pi medios. Entonces, acá yo puedo ayudarme del teclado y coloco pi dividido entre 2. Borramos esto de aquí, que esta es función. Valor inicial 0 y valor final que es pi medios. Entonces, le doy Enter. Vamos a hacer algo, vamos a esconder la función en verde, nos dejamos solo la función en rojo. Vamos a organizar un poquito para que sea mejor la función. Vamos, doble clic derecho, bueno acá es doble clic, en este computador clic derecho, vamos a vista gráfica. Eje X, vamos a dejar la distancia de pi medios en pi medios. Listo. ¿Qué más? Bueno, aquí el eje Y. Bueno, cuadremos aquí más bien este apartado de la vista gráfica. Eje Y. Vamos a decir que de 1 a 50. Bueno, de 1 a 20. La idea es que me quede delimitada para que podamos observar mejor la gráfica. Entonces vamos a reducir un poquito esto. Entonces, miren, vamos a tener aquí algo. Vamos a tener que la gráfica está creciendo en este intervalo. Mira, aquí el área está aumentando, ¿no? Este pedazo del área es que está aumentando y este pedazo que tengo aquí es el área que está disminuyendo. ¿Listo? Entonces vamos de pronto a reducir un poquito más para que se vea mejor ahí. Que se note el 50, que es el valor inicial. Entonces tenemos lo siguiente. Función g. Entonces esta es la gráfica de la derivada. Entonces, el área va a aumentar. ¿Cuándo va a aumentar? Es decir, ¿qué quiere decir que el área aumenta? Entonces, venga, vamos a apoyarnos aquí de esto. Entonces, el área crece, el área aumenta, es decir, la primera derivada es mayor que 0, ¿en qué intervalo? Entonces, en el intervalo de 0 a este punto. No conocemos este punto, entonces yo me ayudo aquí, bueno, de GeoGebra, y yo le digo a GeoGebra, bueno, encuéntreme la intersección entre este y este para ver en qué punto está aumentando el área, porque acá donde tengo área, ¿no? Y en la parte negativa pues está disminuyendo, en esta parte de aquí. Entonces el área aumenta de 0 a este punto, que este punto es 0,79. ¿Y 0,79 para qué? Para expresarlo en términos de pi, yo lo puedo, es pi 0,79 es pi cuartos. Pi cuarto. Entonces yo digo que el área va a aumentar de 0 a pi cuartos. 0 a pi cuartos. Y el área disminuye, es decir, a' es menor que 0. ¿En qué intervalo va a disminuir? ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿No? ¿Dónde aumenta? ¿En qué intervalo aumenta? ¿En qué intervalo disminuye? Pues en qué intervalo, de aquí del punto A, aquí va a disminuir de pi cuartos a, cerramos esto, entonces va a disminuir desde este punto que es pi cuartos, entonces sería de pi cuartos a pi medios, de pi cuartos a pi medio, ¿listo? Ahí va a disminuir el área. Entonces, en esta parte aumenta y en esta parte el área va a disminuir. Nos dicen que verifiquemos lo anterior con la gráfica de la función, que la gráfica de la función, si se acuerdan, era que 50 seno de teta coseno de teta. Entonces vamos aquí en barra de entrada a colocar la función que es 50 por seno de teta de x por coseno de x.
Esta es la función. Obviamente, pues va a estar delimitada también. Entonces vamos a delimitar esta función que es la función h. Entonces, espere. Entonces sería función. Entonces, función, valor inicial. La función va a ser la función h. El valor inicial va a ser 0. Y el valor final va a ser pi medios. Entonces, aquí valor final va a ser pi medios. Entonces, copiemos aquí. Bueno, esto acá nos quedó, ya lo borramos. Entonces, función, valor, función h, 0, pi medios. Bueno, es que esto no es 0 sino una O, 0 pi medios. Y escondemos la otra. Entonces tenemos ahí la función a de teta, es decir, el área en función de teta. ¿Qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta, bueno, acá vamos a colocar una línea para que se den cuenta, x igual a 0.79. ¿Qué nos damos cuenta ya aquí con la función original? Vamos a esconder esta función. Ese es el punto que encontramos, que de 0 a pi cuartos dijimos que aumenta y de 0 y de pi cuartos a pi medio disminuye. Aquí lo podemos ver perfectamente nuestro triángulo, ¿no? El punto máximo que vamos a tener es este de aquí. Por lo tanto, esta va a ser nuestra máxima área que va a tener nuestro triángulo. Entonces, y la función disminuye. Ya acá estamos hablando en área en cuanto a la derivada. Aquí estamos hablando ya en cuanto a la función. Mire, la función está aumentando de 0 a pi cuartos, que es este punto, pi cuartos. La función aumenta, mire, la función está creciendo, crece, crece, crece. Llega hasta este punto y la función empieza a caer, a decrecer. Entonces ya con la función podemos comprobar que la función de área aumenta en este intervalo de 0 a pi cuartos y disminuye en este intervalo de pi cuartos a pi medios. ¿Listo? Ahí lo podemos determinar gráficamente. Dice, use la gráfica en el inciso C para encontrar el valor de teta para el cual el área del triángulo es máxima. Bueno, entonces, ¿cuándo el área del triángulo es máxima? Ya mostramos cuando teta toma su mayor valor. Es decir, cuando teta es igual a pi cuartos. Entonces, para ese valor de teta, el área del triángulo es máxima. Y listo, ahí quedaría resuelto este ejercicio número 46 de la unidad 3.4. Listo, entonces esa es la solución.